Hola, Dios les bendiga. El capítulo 8 del libro de Apocalipsis describe la profecía del séptimo sello, empezando con un gran silencio en el cielo. Un silencio que anticipa la cruenta realidad de los juicios que Dios está a punto de desatar sobre la tierra. Estos progresivos juicios dentro de este séptimo sello ocurren en un periodo de tiempo indefinido, pero sí se determina el tiempo aproximado del silencio en el cielo. El apóstol Juan en los versículos 1 y 2 dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. El silencio es la respuesta más adecuada ante la gloriosa presencia de Dios. Es también la consecuencia al sobrecogimiento expectante del juicio inminente de Dios. En Habacuc 2:20, el profeta dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Zacarías también nos exhorta en el 2:13 del libro que lleva su nombre: calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. En el capítulo anterior había una gran multitud que nadie podía contar. Ellos estaban clamando y adorando a gran voz delante de la presencia del Señor. Ahora, en contraste, silencio, quietud, anunciando que la hora del juicio final ha llegado. Es profetizado un momento de sosiego, paz, una media hora de silencio en total calma antes de la tempestad, donde vendrá toda la ira de Dios. Y el cielo está guardando un silencio expectante ante lo que va a acontecer. Juan también profetiza la presencia de 7 ángeles recibiendo 7 trompetas. Pero antes de que éstas puedan irrumpir con su tónica, un ángel que está junto al altar toma un incensario de oro con todas las oraciones de los santos y, lleno de fuego, lo arroja a la tierra. Para las personas que no le dan el valor real, la importancia que tiene la oración, este libro nos dice que todas las oraciones de los santos suben delante de la presencia del Señor. Él siempre escucha el clamor de su pueblo. A continuación, la catástrofe. Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los ángeles se disponen a tocar las trompetas. Hoy, en nuestro estudio del día, analizaremos el significado de las 4 primeras trompetas que se encuentran en este capítulo. En los próximos programas continuaremos con las siguientes 3 trompetas que abarcan hasta el capítulo 11. Finalmente, el capítulo 8 se despide con 3 ayes que anuncian un lamento por las devastadoras consecuencias de las 3 trompetas que están por tocar. Todas son muy importantes, todas anuncian juicios y debemos estudiarlas cuidadosamente con todo el respeto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el día está cerca. Apocalipsis 1:3. A continuación, un importante estudio sobre este tema y al final recuerda compartir este programa. Dios ha comenzado a hablar, ha comenzado a reclamar lo que es suyo y ha abierto uno a uno los 6 primeros sellos que guardaban aquel documento de propiedad. Tras el paréntesis que supone el capítulo 7, donde el apóstol está respondiendo a la pregunta de quién podría mantenerse en pie ante la presencia del Señor, va a abrirse el 7º sello. Y la única respuesta cuando Dios empieza a hablar es que todo lo creado guarde silencio. El silencio es la imagen estremecedora que nos encontramos al inicio del capítulo 8 de Apocalipsis. Silencio en el cielo como por media hora. Los coros celestiales, los ángeles, los ancianos, las multitudes. De repente, ese silencio estremecedor que remueve todas las entrañas del ser humano. Porque cuando Dios habla, la única respuesta lógica es callar ante Él toda la tierra.
¿Qué podemos argumentar? ¿Qué podemos decir ante el Dios que es dueño de todas las cosas? Sin embargo, el silencio en el cielo no es más que la antesala del sonido. Dice el versículo 2 que en ese momento, cuando todo calla, en medio de ese silencio que estremece, hay una imagen, esos 7 ángeles que están recibiendo sus trompetas. El sonido está preparándose, se está preparando aquel sonido que va a resonar con poder en la historia de la humanidad. Y desde el cielo van a sonar esas trompetas. ¿Sabes? La trompeta en la Biblia tiene un simbolismo muy especial. Es una señal de convocación y una señal de alarma. Una señal para llamar a volver a Dios, a escuchar a Dios, a atender al mensaje de Dios. Pero también de alarma ante los peligros de los enemigos que están acechando para destruir. Está ligada constantemente en el Evangelio con las señales de la venida de Cristo, como pregonera de que Cristo viene, pero también como un despertador de las conciencias de aquellos que están adormecidos, pero también con el despertar de aquellos que han dormido en Cristo, para que se levanten de su sueño, de su letargo. Podemos leerlo, 1 Tesalonicenses 4:16, pregonera de la venida de Cristo. 1 Corintios 15:52, despertador de los que durmieron en Cristo. Pero en el medio de ese silencio, ángeles preparando trompetas, pero también vamos a encontrar una imagen estremecedora, esos versículos 3 y 4, cuando nos habla delante del altar, con ese incensario de oro, cuando se nos va a dar la respuesta a las oraciones que durante toda la vida los santos han elevado delante de Dios. A veces hemos visto situaciones que parecen quedar sin respuesta. Muchos momentos que parece que Dios no escucha ni atiende nuestras súplicas. Hay un momento en la historia donde otro ángel, dice, se para ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esta es una imagen que se nos refleja y nos lleva al tabernáculo, allí en Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 5. Porque justamente antes del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, había un altar quemando incienso, para que se elevase a la presencia de Dios. ¿Sabes? Delante del trono, en el cielo, este altar perfumado con el incienso, que son las oraciones de los santos. Esas oraciones del justo, que a lo largo de la historia ponen en marcha el poder de Dios. Santiago nos dice que la oración eficaz del justo tiene poder, porque mueve a Dios, porque Dios está atendiendo las oraciones de los suyos. Esas súplicas que van a encontrar respuesta en los cielos, las oraciones de los santos, Dios no desatiende. Y aunque parezca que no ha escuchado tu clamor, ten en cuenta que en el tiempo oportuno, en el momento adecuado, Dios va a responder. Porque nunca caen las oraciones elevadas a Dios en un saco roto, podríamos decir, sino que están depositadas en el altar del incienso, elevándose delante de Dios. Pero también esta imagen, en ese tiempo de silencio, el ángel toma el incensario y lo llena de fuego del altar, y ahora lo arroja a la tierra. Cambia la historia. La historia va a cambiar del silencio, ahora empieza una sentencia que se va a derramar de la tierra. Si lo antiguo, el sacerdote quemaba el incienso para que se elevase ante la presencia de Dios, ahora, en este proceso, en este mismo instante, el proceso se invierte. Y Dios derrama sobre la tierra la respuesta a tantas oraciones elevadas a su presencia. Aquellas oraciones imprecatorias que demandaban venganza sobre los enemigos, se van a cumplir. Aquellas peticiones de justicia se van a responder. Todas aquellas peticiones que el Señor en su paciencia retuvo para que su ira no dañase esta tierra, ahora son derramadas y son arrojadas sobre la tierra. Y el silencio se rompe y todo un estruendo de sonido, de juicio resuena por toda la creación. Truenos, voces, relámpagos, terremotos, toda una creación que se estremece ante los juicios de Dios que llegan. Resulta increíble y sobrecogedor que ante todas las expectativas y advertencias del juicio de Dios, los hombres no se rindan con poder y con temor reverente. Es interesante como en el siguiente capítulo leeremos, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20,
que todos aquellos que vieron los juicios de Dios, aquellos que no fueron muertos con estas plagas, fíjate qué estremecedor, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, etcétera, etcétera. Continuaron viviendo su idolatría. Es estremecedor. Como Dios habla, como Dios hace resonar su justicia en la tierra, como Dios nos anticipa su juicio, y no queremos escuchar. Sin embargo, en medio de esta escena desoladora, el pueblo de Dios sigue manteniendo una esperanza en medio de todo el rugir de la ira de Dios. El Cordero que está en el trono nos cubre, nos protege con su tabernáculo, y es el amor de Dios que nos libra de la ira venidera. El séptimo sello se abre, y del silencio del cielo se pasa al estremecimiento de la tierra. Del silencio reverente ante el trono de Dios se pasa al ruido estruendoso de aquellos que se rebelan contra Dios y que no quieren escuchar las advertencias. Y por eso a partir de ahí, de los sellos, empiezan a sonar las primeras trompetas. Las primeras 4 trompetas van a sonar en estos versículos 6 a 12 de Apocalipsis 8. Trompetas que nos hablan, en primer lugar, no de juicios finales. Como hemos dicho, la trompeta tiene un mensaje de advertencia, un mensaje de convocación, pero no un mensaje de desolación. Es un mensaje para empezar a reflexionar. De hecho, es curioso como en este párrafo, versículos 6 al 12 de Apocalipsis 8, hasta en 10 ocasiones aparece una expresión que es la tercera parte, indicando que los juicios que las trompetas van a presentar no son juicios finales que afectan a toda la humanidad, sino parciales, que tienen como objetivo advertirnos, hacernos reflexionar y levantarnos. La voz de la trompeta, el sonido de la trompeta es una invitación poderosa para tomar decisiones oportunas. Una invitación para prepararnos ante todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder. Porque Dios es paciente. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere derramar el castigo. Dios no quiere la muerte del que muere. A veces hemos pintado muchos panoramas desoladores. Dios no quiere. Y por eso da tiempo de gracia y es paciente. Pero Dios es justo. Y por eso advierte. Cada uno de los sellos que iba abriendo era una advertencia de que el tiempo se acaba. Pero cada una de las trompetas es una nueva advertencia. Y aquellos que pasamos esa oportunidad, reflexionaremos. Y fíjate, estamos escuchando las trompetas de Dios en nuestras vidas. Cada vez que un ser querido fallece, una trompeta, una advertencia suena para nosotros de la brevedad de la vida. Y nos dice, ¿estás preparado para comparecer delante de Dios? Cada vez que una catástrofe natural acontece, una trompeta suena con la advertencia para decirnos, ¿ves la fragilidad de lo que te rodea? ¿Estás buscando a Dios? Cada vez que ves salir el arco iris en el cielo y te habla de la gracia de Dios, del amor de Dios, una trompeta resuena para decirte, Dios te ama, ¿estás buscando a Dios? Cada vez que resuena el Evangelio en tus oídos, una trompeta suena para transmitirte las buenas nuevas de esperanza. ¿Estás buscando a Dios? Dios es paciente. Y por eso en su paciencia empieza a hacer sonar la advertencia también. Y suena en el versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. La influencia de esta primera trompeta es sobre los árboles y la hierba verde. Los árboles eran venerados en la antigüedad y también vamos a decirlo que en la actualidad eran venerados por los pueblos paganos por toda una serie de idolatría que creían que los dioses moraban en los árboles, moraban en la vegetación. Ese panteísmo religioso, filosófico también de la modernidad, que ve con veneración a todo lo creado, a toda la naturaleza, a todo lo que nos rodea. Veneramos cualquier cosa, menos al Dios vivo. Ese panteísmo de la adoración a cualquier cosa está siendo confrontado con la primera trompeta. La consecuencia de esta primera trompeta se verá en las hambrunas. Por la carencia de vegetación se encarecerán los productos alimenticios, escaseará el alimento.
Es interesante notar que la voz de los profetas haciendo sonar sus trompetas en la antigüedad era siempre la misma. Cuando el pueblo de Dios dejaba de buscar a Dios para buscar la idolatría y los pueblos paganos, el hambre azotaba la tierra. La escasez, las sequías y las necesidades azotaban a la tierra. Hoy en día casi cada noticiario nos está hablando de la sequía como consecuencia del cambio climático. ¿No será una trompeta de Dios que nos está advirtiendo de que estamos buscando en lugares incorrectos? ¿Que necesitamos volvernos a Él porque solamente en Él hay provisión? La segunda trompeta, versículos 8 y 9, suena. Y una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La influencia de esta trompeta tiene que ver con el mar. ¿Sabes? En la filosofía evolutiva, en esa teoría de la evolución de las especies, el mar es proclamado como el origen de la vida humana. Y de una forma señalada, Dios empieza a tocar todos estos pensamientos y se pone la luz en la fragilidad de los razonamientos humanos, agotando las fuentes de vida. Mira, todo eso que es el origen de la vida, mira cómo tan pronto se desvanece. Y una tercera parte muere por un efecto. ¿Cómo puede salir la vida de algo que es tan frágil a los acontecimientos? Las consecuencias de esta trompeta también para la humanidad son consecuencias económicas. Porque el mar dice que la tercera parte de las naves fue destruida. El mar desde antiguo es el canal de comercio entre las naciones. Ya desde la antigüedad, las rutas de la seda, las rutas de todo tipo de intercambio comercial se desarrollaban por el mar. De hecho, el mar Mediterráneo se convirtió en un gran foco de negocio. Ese mar que hoy en día sigue siendo el que sostiene gran parte de la economía, ¿verdad? El tránsito de combustibles y de mercancías sigue desarrollándose por grandes pasos mundiales. ¿Y qué forma de controlar estos pasos tan importante para afectar a las economías? Esta trompeta, de nuevo, nos hace ver la fragilidad de todo lo que hemos montado. La economía, la filosofía y el razonamiento humano quedan en debilidad. Una tercera trompeta suena, versículos 10 y 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de esta estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Fíjate, la influencia de esta tercera trompeta es sobre los ríos y las fuentes de agua dulce. ¿Sabes? En una cultura como era la oriental, un clima de escasez de agua, el agua era importante para la vida, era esencial. El agua en la Biblia significa la dicha y la seguridad, es el símbolo de vida y de salud. Y se pone de relieve con este sonido de trompeta, con este juicio de Dios, la escasa seguridad, y nos advierte de la escasa seguridad y gozo que existe en intentar vivir sin contar con Dios. Cuando intentamos vivir en base a los recursos que encontramos a nuestro alrededor, diciendo no necesito a Dios en mi vida, yo solo puedo. Porque todas aquellas fuentes de seguridad, de desarrollo humano, todo aquello que trae gozo a la vida va a ser dañado. Y va a convertirse en amargura. ¿Cuántas amarguras hay en una sociedad que se ha entregado al hedonismo, al consumismo? Hemos visto con gozo, con satisfacción, lo que queremos conseguir. Pero después nos encontramos endeudados. Nos encontramos esclavizados por todo tipo de sustancias en pos de nuestro ocio, nuestra diversión, nuestro placer. ¿Y cuántas personas en nuestros días están atados en cadenas de adicciones al alcoholismo, a todo tipo de drogas, de pornografía y de un montón de otros ámbitos que podríamos decir que en busca del placer, del todo es lícito, del disfruta, de toma el control de tu vida, están dañando nuestra historia? Fuentes de agua dulce. Fuentes que parecen que son el significado de ser libre. Y parece en nuestros días que ser libre es poder destrozar, dañar, hacer lo que quieras, y después llegan las consecuencias. En modo de adicciones, en modo de enfermedades,
en modo de incluso embarazos no deseados. Y buscamos soluciones que trastocan y realmente transgreden nuestra propia identidad. Es curioso que la consecuencia de esta trompeta para la humanidad, de esa trompeta de intentar vivir sin contar con Dios, es la muerte. Fíjate, mortandad como un efecto directo. ¿Sabes? Mientras el ser humano busca la vida al margen de Dios, es Dios mismo que va a poner su dedo sobre las fuentes de nuestra seguridad para decirnos que son nuestro veneno. Todo eso que decíamos que nos repercutía y nos daba placer, al final es lo que nos está matando y nos está robando la libertad. Y una cuarta trompeta va a sonar. Versículo 12 dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esta trompeta y este juicio se va a dañar a las fuentes de luz. ¿Sabes? A lo largo de la escritura, la luz tiene que ver con la moralidad, con la conducta, con la vida y con el estilo de vida que llevamos. Constantemente el mensaje del Evangelio es que Dios es luz. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Juan 1, 14 y 8, 12 nos dice que Cristo es la luz del mundo. Pero también nos dice la escritura que la humanidad amamos más las tinieblas que la luz, buscando nuestros propios caminos de moral, buscando acallar la voz de nuestra conciencia que nos confunde, que nos confronta. Y en medio de todo ese dilema de buscar guía para nuestra vida y buscar sentido, cada día más el ser humano busca en el sol, la luna y las estrellas los portavoces del destino, esos horóscopos, esa búsqueda de lo que hay para el mañana en nuestra vida, de lo que nos deparará el futuro, buscada en los astros. Y cómo se alineen los astros va a determinar cómo conduzca nuestra vida. Y empezamos a buscar luz al margen de la luz verdadera, que es Cristo. Pero al mismo tiempo, los astros hoy en día son vistos como el Babel de la modernidad. ¿Sabes? Allí en Babel, ¿qué ocurría? Que tras el diluvio, la humanidad se juntó para intentar huir de los juicios de Dios. Y dijeron, construyemos una torre tan alta que llegue hasta el cielo, de tal forma que si Dios vuelve a enviar un diluvio sobre la tierra, nosotros nos subimos a nuestra torre y nos refugiamos. Y no nos afectará. ¿Cómo intenta huir la sociedad hoy de los juicios de Dios? Fíjate, por un lado, somos conscientes de que el planeta Tierra lo estamos agotando. Somos conscientes de que tarde o temprano el juicio de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Y el ser humano, en lugar de revertir la situación en la que está viviendo, está intentando huir de la ira de Dios. Estamos buscando vida y posibilidades de vida en otros planetas. No somos capaces de gestionar la vida, de arreglar los conflictos en nuestro entorno, en este pequeño planeta, y gastamos millones en intentar encontrar vida en otros planetas, o encontrar un hábitat en otros planetas, en poder escapar y extendernos aquí. Y nos olvidamos de que las consecuencias de la oscuridad, de no escuchar la voz de Dios, son nocivas para nuestra vida y nuestra mente. Y nos obcecamos en buscar soluciones al margen de aquí. Buscamos agua en Marte y vivimos la sequía en la Tierra. Buscamos vida en otros planetas y olvidamos y obviamos la muerte que estamos causando en nuestro planeta. ¿Sabes? Mientras el ser humano busque lejos de Dios, nos seguiremos muriendo por la falta de luz. Seguirá habiendo grandes catástrofes humanitarias causadas por las hambrunas, por las sequías, causadas por las guerras, causadas por los egoísmos, causadas por la avaricia del ser humano, que buscando enriquecerse pisotea las necesidades de los más débiles. Buscamos al margen de Dios y seguimos buscando en nuestro yo. Trompetas. Es mucho lo que estas trompetas están advirtiéndonos. Por eso, en el último versículo, se abre como un paréntesis. Se va a ver como un paréntesis de advertencia largo que veremos en el siguiente capítulo de Apocalipsis. Y empieza a decir, miré,
y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! 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 De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los 3 ángeles. Faltan 3 trompetas que van a ser 3 ayes. Lo que viene es una advertencia tremenda de lamento y de dolor. La sucesión de juicios ha dejado toda la tierra muy dañada, una tercera parte. Parece como si ahora hay una inspección de daños. Un paréntesis para la reflexión y buscar soluciones. Hay 3 ayes que han de venir. Los que moran en la tierra, atados a lo terrenal, siguen expuestos a los juicios. Y estamos viendo cómo estos ayes van a pasar, Apocalipsis capítulo 9, versículos 12, hasta el capítulo 11, versículo 14. Se van a ver el lamento, el dolor, la queja. Y el ángel corre por la tierra y empieza a advertirnos. ¿Estás escuchando la advertencia de Dios? ¿Estás escuchando a Dios que te está llamando en medio del dolor para que escuches su mensaje de esperanza? ¿Estás escuchando que separado de Dios nada puedes? Escucha la sabiduría, la advertencia. Y la advertencia que hacía el propio Job en medio del dolor. Y decía: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es de sabios intentar luchar contra aquel que es más grande que nosotros, contra el que es el dueño de todas las cosas? Escucha la voz del sabio Salomón allí en Eclesiastés, capítulo 6, versículo 10, cuando dice: se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Es la advertencia de Dios. Y por eso cuando estas trompetas de advertencia, cuando estas trompetas que nos advierten de que el juicio de Dios está llegando, la pregunta que Apocalipsis deja delante de cada uno de nosotros hoy es sencilla: ¿estás contendiendo con Dios? ¿O te has rendido ante la oferta de su gracia? La realidad de que Cristo viene como Rey y como Juez, nos advierte a cada uno de nosotros muy seriamente. ¿En qué papel estamos y en qué posición estamos delante del Dios que viene? ¿Contendiendo con Él o rendidos ante la oferta de su gracia? ¿En oposición ante aquel que es dueño de todas las cosas? ¿O cobijados por la sangre de aquel que dio su vida por rescate de cada uno de nosotros para que tengamos seguridad? ¿Sabes? Lo que nos rodea, sequías, catástrofes naturales, guerras, conflictos, crisis en las familias, tiroteos, masacres, lo que nos rodea son trompetas de Dios que nos dicen: todo esto necesita un cambio. Y el cambio solamente está en volverse a Dios. Y en su gracia hoy te dice Dios, hoy vuelve a hablarte en su oportunidad y te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, venid a mí todos los que estáis fatigados de escuchar tanto rumor de conflicto, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas, venid a mí y os haré descansar, venid a mí y tendréis paz aún en medio de las aflicciones. Las trompetas están sonando. Las trompetas nos advierten: Cristo viene. ¿Estás aceptando la gracia de Cristo que te protege de la ira que vendrá? Si no, el lamento, el ay que vendrá aún es peor. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, para escuchar su advertencia y refugiarnos en su presencia. Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria
ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Vivimos muy afectados por el sonido de la trompeta. Las advertencias de Dios son muy reales en el día a día y constantemente Dios nos hace reflexionar y nos invita a reflexionar en la brevedad de la vida, a reflexionar en la fragilidad de nuestros argumentos, a reflexionar en la torpeza de nuestra filosofía, a reflexionar en nuestra necesidad de Dios. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones para que le busquemos de alguna forma, sabiendo que necesitamos su apoyo. Pero seremos tan necios de, aún viendo las realidades y las advertencias de nuestro tiempo, no querer escuchar la voz de Dios. No hace falta más que abrir un noticiario, un periódico, y empezar a ver las realidades que atormentan nuestra sociedad. En las familias, en las sociedades, en los conflictos internacionales, en las crisis ecológicas y naturales. Todo nos advierte. Dios está a la puerta. Cristo está viniendo. ¿Y estamos preparados? Que Dios nos haga sabios. Porque no es sabio contender con el omnipotente ni enfrentarse con aquel que es más fuerte. Lo sabio es ponerse a cuentas, acercarse de adelante de Dios y volver a Dios, el cual es amplio en perdonar. Vamos a pedir a Dios en este día sabiduría. Sabiduría para refugiarnos en su presencia. Sabiduría para buscarle a Él en medio de este tiempo. Gracias, Señor, por este día de oportunidad. Gracias por este día en el cual tu gracia se vuelve a ofrecer para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este momento en el cual tú permites que volvamos a escuchar tu voz y nos abres los oídos para atender ante ti. Señor, no permitas que caigamos en la necedad, aún viendo cómo este mundo se consume, de cómo tus trompetas están resonando, no querer escucharte y seguir atendiendo neciamente a nuestros razonamientos, argumentos y justificaciones. Señor, llévanos al arrepentimiento, llévanos a buscarte a ti, porque solamente en ti hay esperanza y victoria frente a toda la ira que vendrá. Señor, tu voz es clara, tu voz es real.
no permitas que seamos oidores sordos, oidores necios ante ti, sino que seamos hacedores de tu palabra, que te busquemos a ti, porque solamente en ti hay amparo y refugio frente al juicio que viene. Danos sabiduría, esa sabiduría que viene de ti. Y como dice tu palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno no sabe, pídela a Dios, porque tú eres amplio en dar esa sabiduría que necesitamos para la vida. Por eso, Padre Celestial, buscamos tu ayuda, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos para enfrentar este tiempo y atender tu voz. Te lo pedimos a ti, te damos muchas gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.